En las sesiones previas vimos que el Evangelio causa división. Así que cuando usted predica a Jesucristo, una decisión es hecha. El Evangelio es una espada de doble filo que golpea y corta por la médula. Y las personas hacen una decisión basada en los hechos. Y se mueven a un campo o al otro. Entonces es por eso que el verso 29, en Hechos 28-29, en una Biblia ecuménica, tuvo que quitarse. Porque la gran discusión y una separación vino entre los oyentes. Primera de Corintios 10:28, versión revisión estándar en inglés y la nueva versión internacional en español. Ahora bien, si alguien les dice, esto ha sido ofrecido en el sacrificio de los ídolos, entonces no lo coman por consideración al que se lo mencionó y por motivos de conciencia. Y la versión King James en inglés y la Reina Valera 95 dice, pero si alguien los dice, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis por causa de aquel que lo declaró y por motivo de conciencia, porque del Señor es la tierra y cuanto en ella hay. ¿Por qué hay ciertas reglas en la Biblia? Porque Dios posee todo. ¿Y quién lo posee en este verso? El Señor. Esa es una referencia a Jesucristo. Y ellos no quieren que sea Él que posea, porque los esotéricos, la masonería, y recuerdan, tienen a otro como su Dios. Así pues, donde Jesús es representado como el Señor de esta tierra, esos versos son sistemáticamente erradicados de la Biblia. Apocalipsis 14:5, revisión estándar en inglés y la Biblia de las Américas en español. En su boca no fue hallado engaño, están sin mancha. Nueva versión internacional en inglés y español. No se encontró mentira alguna en su boca, pues son intachables. King James en inglés y Reina Valera 95 en español. En sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin manchas delante del trono de Dios. Usted ve, aquí hay una responsabilidad hacia un alto poder. Aquí en los otros textos no hay responsabilidad. Podría significar solo una responsabilidad hacia usted mismo. No significa nada. Pero en el otro texto es importante el quién gobierna. Apocalipsis 22:14, hay un cambio radical. La versión estándar en inglés y la nueva versión internacional en español y la Reina Valera 95 en español dice, bienaventurados los que lavan sus ropas. Espero que usen jabón correcto. Bueno, no sé qué marcas ustedes tienen aquí, pero quizás a lo mejor hace una diferencia. Apocalipsis 22:14 dice en la King James en inglés y en la Reina Valera antigua, edición 1909, bienaventurados los que guardan sus mandamientos para que su potencia sea en el árbol de la vida. Ahora, ¿cuál cree que probablemente sea correcto? Aquí en estos otros versos no hay idea de responsabilidad. ¿Y con qué está lavando su ropa? ¿Con qué está lavando su ropa? Bienaventurados los que guardan sus mandamientos. Eso es obediencia. Cambiaron eso en la revisión estándar en inglés y en la nueva versión internacional y en la American Standard Version y en varias versiones modernas españolas. Lucas 4:8, King James en inglés y Reina Valera 95 en español. Respondiendo Jesús les dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Bueno, la Douay, que es básicamente la Biblia jesuita, o el producto de la Biblia jesuita,
Y Jesús respondió y le dijo, escrito está, adorarás al Señor tu Dios y solo a Él servirás. ¿Qué falta? Algo falta. Revisión estándar en inglés y la Biblia de las Américas en español tienen la misma cosa. Respondiendo, Jesús le dijo, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Nueva versión internacional en inglés y en español, escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Todos ellos dejaron algo fuera. ¿Qué dejaron afuera? Vete de mí, Satanás. ¿Por qué quitaron eso? La expresión, vete de mí, Satanás, fue quitada porque Jesús usó la misma expresión más tarde con Pedro en Mateo 16:23 para reprender al apóstol. No quisiéramos que el mismo espíritu se confunda porque eso tiene algo que ver con la doctrina de Pedro que finalmente se convierte en papa. Y es un asunto complicado, pero hay una buena razón de por qué lo quitaron. Hechos 13:42. Sábado. Ahora nota este pequeño cambio sutil. Esto es muy importante para aquellos que guardan el séptimo día como sábado. King James en inglés y la Reina Valera 95 en español. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles le rogaron que el siguiente sábado les hablaran de estas cosas. Ahora recuerden que todo esto está basado en los documentos griegos. Todas las palabras están allí. Estos son cambios que fueron hechos por esos individuos para un propósito. La versión Douay, que era nuevamente basada en la Biblia jesuita, dice, y cuando salieron, desearon que el siguiente sábado hablaran a ellos estas palabras. La revisión estándar en inglés y la nueva versión internacional en español hace la misma cosa. Al salir ellos de la sinagoga, los invitaron a que el siguiente sábado se les hablara más de esas cosas. La nueva versión internacional en inglés y la Biblia de las Américas en español dice, al salir Pablo y Bernabé, la gente le rogaba que el siguiente día de reposo les hablaran de esas cosas. Usted ve, en la King James en inglés y en la Reina Valera en español, edición 95, dice, cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos. ¿Qué significa eso? Significa que él estaba predicando a los judíos y entonces los gentiles vinieron y dijeron, ¿predicarás para nosotros el siguiente sábado? Y eso significa que los gentiles estaban dispuestos a venir en el sábado. Ahora, si usted saca a los judíos, a la palabra judíos de allí, no es ya sábado necesariamente. Si es solo ellos, podría ser una reunión ecuménica y el sábado podría ser cualquier día. Pero conectando el verso a los judíos, tendría que ser definitivamente un sábado. Definitivamente un sábado. Un cambio sutil. Esas personas son tan minuciosas. ¿Usted cree que esto es una equivocación de alguien? No creo yo. Ahora, esto se pone peor. Un cambio bien ligero, muy conciso. Hechos 16:7, King James en inglés y Reina Valera 95 en español. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. La versión Douay y el Espíritu de Jesús no les permitió. Y la revisión estándar en inglés y la Biblia de las Américas en español hace lo mismo. El Espíritu de Jesús y la nueva versión internacional en inglés y en español hace la misma cosa. El Espíritu de Jesús. Ahora, ¿por qué? Usted tiene que entender la mente oculta para entender esto. ¿Qué pasa aquí? Es el Espíritu, que es el Espíritu de Dios, es que les dice, no pueden ir. Aquí, en las otras traducciones, ya es el Espíritu de Jesús, lo cual implica que el Espíritu está en control de Jesús. ¿Están conmigo? La nueva era enseña que cuando Jesús fue uno de los maestros iniciados que vino a esta tierra, no tenía poder para lograrlo. Así que fue sobreprotegido por Maitreya, quien lo usaba como una marioneta. Eso es lo que enseña. Aquí la misma idea resale. Jesús está controlado por el Espíritu y el Espíritu le dice qué hacer. Aquí en la King James y la Reina Valera 95, la implicación es que el Espíritu les dice no. Y si Jesús es el que dijo no, entonces Él y el Espíritu son uno. Primera de Corintios 5:7, King James en inglés y la Reina Valera 95 en español. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, como sois sin levadura, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. En la versión Douay, porque Cristo nuestra Pascua es sacrificado. En la revisión estándar en inglés y la nueva versión internacional en español, porque Cristo nuestro Cordero Pascual ya ha sido sacrificado, que se fue por nosotros. Como ve, la exclusividad de Jesús tuvo que irse.
Y la exclusividad de Jesús tuvo que irse, y es una situación triste. La frase "por medio de su sangre" no se encuentra en las versiones revisadas jesuitas o la revisión revisada americana y en algunas traducciones modernas españolas. Su omisión puede ser trazada desde Orígenes 200 después de Cristo, quien expresamente niega que ni el cuerpo o alma de nuestro Señor fue ofrecida como el precio de nuestra redención. Ahora debemos entender algo aquí. Los ocultistas enseñan que Jesús realmente nunca murió por ti. Los ocultistas enseñan que Jesús tuvo un cuerpo esotérico. Él no vino en la carne. Ahora la Biblia dice que aquel que enseña que Jesús no vino en la carne es anticristo. Los ocultistas enseñan que cuando Jesús estaba en la cruz, solo pareció estar allí para los judíos y que Dios lo quitó antes de que Él muriera. Así que Él nunca murió una muerte vicaria expiatoria por ti. ¿Entienden la diferencia? Entonces, aquí tenemos la misma idea. Él no fue sacrificado por nosotros porque esotéricamente Él nunca murió por ti. Porque ustedes no necesitan un Salvador. Usted puede salvarse a sí mismo. Usted es Dios. Esa es la arrogancia más elevada. El poder de Dios es negado. Primera de Pedro 1:22. King James en inglés y la Reina Valera 95 en español dicen: al obedecer la verdad, mediante el Espíritu habéis purificado vuestras almas para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro. La versión estándar en inglés y la Biblia de las Américas en español dice: puesto que en obediencia a la verdad habéis purificado vuestras almas. En obediencia, la nueva versión internacional en español, en inglés dice: ahora que se han purificado obedeciendo a la verdad y tienen un amor sincero por sus hermanos, ámense de todo corazón los unos a los otros. Como ve aquí, la obediencia es algo que ustedes tienen que alcanzar por medio de la purificación de ustedes mismos. Aquí en la King James en inglés y en la Reina Valera 95 en español, la obediencia es algo que usted ha alcanzado y ha sido hecha posible por medio del poder residente ¿de quién? De Dios, por medio de su Espíritu. Bueno, ¿qué cambiaron? ¿Qué cambiaron? Aquí en las otras traducciones no es Dios, no es Cristo en ti que está haciendo un cambio, es tu propio poder. Esto es oculto y el otro texto es bíblico. En la King James en inglés y en la Reina Valera 95 en español se expresa la enseñanza correcta. Según de Timoteo 4:1 en la King James, existe solo en inglés: te suplico encarecidamente delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos a su manifestación y a su reino. Ahora, ese es un importante pequeño cambio. ¡Wow! Una pequeña palabra. ¿Y qué diferencia hace? Hace un mundo de diferencia. En su manifestación y en su reino. La Douay: te suplico delante de Dios y del Señor Jesucristo, quien juzgará a los vivos y a los muertos por su venida y su reino. Revisión estándar en inglés y la Biblia de las Américas en español dice lo mismo. Por la nueva versión internacional en español dice en su reino. Hola. ¿Y qué supone esto? Esto acá en la King James en inglés implica que el juicio tomará lugar ¿cuándo? Cuando Jesús vuelva. Y Jesús vuelva. ¿Y qué suponen las otras? Supone algo totalmente diferente. Veamos. La King James en inglés, en este texto, fija el gran día del juicio como ocurriendo a la hora de su aparición y su reino. Las versiones jesuita y revisada y la nueva versión internacional y todas las otras la colocan en un futuro indefinido. Podría ocurrir en todo tiempo. Podría ocurrir, de hecho, en cualquier momento. De hecho, el catolicismo enseña el amilenialismo, enseña que no hay el milenio, la Iglesia gobierna como el reino. Un punto importante. Una doctrina que tampoco es bíblica, por supuesto. Así que esas cosas tienen que ser cambiadas para alinearse con el pensamiento católico romano. Bueno, Hebreos 7:21, King James en inglés. Porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Bien, entonces Jesús era un sacerdote de una orden diferente, de una orden más elevada, porque solo los levitas podían ser sacerdotes, pero Jesús era de la tribu de Judá. Así que, como alguien de la tribu de Judá, ¿cómo podría ser él un sacerdote? Pero él era de una orden más alta, de la orden de Melquisedec, quien era el rey de Salem. Ahora, ¿qué hace la Biblia Douay? Tú eres un sacerdote para siempre. ¿Dónde está el resto? ¿Qué hace la versión estándar en inglés y la Biblia de las Américas en español? Tú eres un sacerdote para siempre. ¿Qué hace la versión internacional en español en inglés? Tú eres un sacerdote para siempre.
según el orden de Melquisedec, se quitó. Entonces Jesús ya no tiene un sacerdocio más elevado. ¿No es interesante? ¿Sabía que los framasones, cuando son iniciados, son de la orden de Melquisedec? ¿Sabía que cuando un mormón es iniciado en los grados más altos, él es de la orden de Melquisedec? Entonces él está más elevado que Jesús. Eso es fascinante. Entonces ellos hacen de que Jesús sea un poco menos de lo que él debería ser. Juan 5:39, King James en inglés y la Reina Valera 95 en español. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Revisión estándar en inglés y la Biblia de las Américas en español. Examináis las Escrituras, porque vosotros pensáis que en ellas tenéis la vida eterna. La Nueva Versión Internacional en español en inglés dice, ustedes estudian con diligencia las Escrituras, porque piensan que en ellas hayan la vida eterna. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Aquí en la King James en inglés y en la Reina Valera 95 en español hay un mando, escudriñar las Escrituras. Y después coma, porque a vosotros os parece que ellas tenéis vida eterna. Noten este punto en la revista de Dublino, la Dublin Review, un periódico católico artículo, en julio del 1881, dice lo siguiente. Pero quizás el cambio más sorprendente de todos es Juan 5:39. Es el texto que acabamos de leer. Ya no es escudriñar las Escrituras, sino que ustedes escudriñan. Y de esta manera el protestantismo ha perdido la misma causa de su ser. Entonces ellos sabían lo que hacían. ¿Y por qué lo cambiaron? Porque nosotros creemos que tenemos que escudriñar las Escrituras para encontrar la vida eterna. Y aquí el protestantismo es botado. Un golpe mortal a los milagros. Aquí el próximo texto, Juan 2:11, King James, existe solo en inglés. El principio de milagros hizo Jesús en Caná de Galilea. La revisión estándar en inglés y las versiones españolas, señales. La versión internacional existe solo en inglés, señales milagrosas. Y ya no son milagros. Lo que Jesús hizo fue un milagro. Aquí, que nadie más podía hacer. Jesús era especial, era diferente a los demás, no era un mago. La palabra milagro se encuentra en el singular y en el plural 32 veces en la King James en inglés del Nuevo Testamento, pero qué desolación ha sido obrada por la revisión revisada en inglés. En 23 de estas instancias la palabra milagro ha desaparecido enteramente. Y en el caso de las otras 9, aunque el término es usado en el texto, su fuerza es robada por el comentario al margen con un calificativo que debilita la expresión. Our Authorized Bible Vindicated, nuestra Biblia autorizada reivindicada por el profesor Wilkinson. La doctrina de la conversión. Noten cómo esta es socavada en Mateo 18:2-3, King James en inglés y la Biblia de las Américas en español. Y Jesús dijo, de cierto os digo que si no os convertís y no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Revisión estándar en inglés, a menos que se conviertan como niños. ¿Convertir en qué? Nueva versión internacional en español y en inglés. A menos que ustedes cambien y se vuelvan como niños. ¿Cambiar cómo? El término conversión es muy fuerte y supone lo que quiere decir. Así que lo cambiaron. Vayamos un poquito más profundamente. El conocimiento humano es exaltado sobre la palabra divina a causa de la revisión. Juan 1:3-4, King James en inglés y la Reina Valera 95. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida. La revisión estándar, existe solo en inglés, lo pone en el margen. Sin Él nada fue hecho. Aquello que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida. Ahora, estos son pequeños cambios ligeros. Veamos cómo eso va más allá. No hay creación, sino evolución. Hebreos 11:3. King James en inglés. Por la fe comprendemos que el universo fue hecho por la palabra de Dios. La revisión estándar en inglés dice en el margen, por fe comprendemos que los siglos han sido estructurados por la palabra de Dios. Ahora, es siglos. Bien. La Nueva Versión Internacional, existe solo en inglés, dice, hace esto. Por fe comprendemos que el universo fue estructurado por el mando de Dios. Ahora, usted dirá, realmente no comprendo. No se ve como un problema tan grande. El mundo, el universo, ¿cuál es el gran problema? Bueno, vayamos y encontremos lo que el profesor Hort tuvo en mente cuando sugirió este cambio. Preguntémosle. Es bueno consultar la fuente original. Bueno, profesor Hort, bueno, señor Westcott, ¿qué dijeron? Westcott escribe, en esta conexión vemos el significado completo de las palabras usadas para la creación en Hebreos 11:3. Por fe comprendemos que el universo, los siglos, es decir, el universo, allí está la palabra usada en la Nueva Versión Internacional, solo en inglés, los siglos entendidos bajo el aspecto del tiempo, han sido formados por la palabra de Dios. Toda la secuencia de la vida en el tiempo, que llamamos el mundo, ha sido arreglado por Dios.
Su palabra creadora implicó el armonioso despliegue en un plan de los últimos asuntos de todo lo que fue hecho. Aquello que está en relación con Él como un acto de una vez, está en relación con nosotros. Bueno, de vez en cuando escriben tan difícil, pero bueno, escribe en relación con nosotros, está en relación con nosotros como una evolución organizada en acontecimientos consecutivos. ¿Ve en qué creía él? Él creía en la evolución. Y si usted cree en la evolución, usted tiene que cambiar la palabra de manera muy sutil para que usted ya no consiga ver el impacto de la primera versión. Colosenses 1, 15, 16, King James en inglés y Reina Valera Antigua, 1909. Cristo es la imagen del Cristo invisible, el primogénito de toda creación, porque por Él fueron creadas todas las cosas. Está bien claro, no hay duda, correcto, Jesús lo hizo. Revisión estándar en inglés, Reina Valera 95 en español y otras versiones modernas españolas. Él es la imagen del Cristo invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Bueno, si fuéramos todos divinos, nosotros también lo podríamos hacer, ¿correcto? El nuevo lenguaje de la revisión revisada, en la opinión de este revisor, no permite que esos textos se apliquen a una creación material, como en la King James en inglés y la Reina Valera Antigua en español, y los limita a una aplicación espiritual para el cristianismo. Ahí vamos, cambian toda la doctrina de la creación. King James en inglés y Reina Valera 95 en español. Hebreos 1:2. ¿Por quién asimismo hizo el universo? Revisión estándar, existe solo en inglés el texto, por medio de quien también Él hizo los siglos. La nueva versión internacional, existe solo en inglés el texto, por medio de quien Él hizo el universo. Ahora es posible espiritualizar la creación por medio de cambios muy sutiles. Efesios 3:9, realmente me irrita ese texto. La nueva versión internacional dice, y de hacer entender a todos la realización del plan de Dios, el misterio que desde los tiempos eternos se mantuvo oculto en Dios, creador de todas las cosas. ¿Qué cree que dice la King James en inglés y la Reina Valera del 1862 en español? Bueno, leámoslo. ¿Quién creó todas las cosas? Por Jesucristo. Sacaron a Jesucristo. ¿No cree que hay un sutil ataque aquí contra Jesucristo? O quizás no es tan sutil el ataque, quizás un ataque bien evidente contra Jesucristo. King James en inglés, pero el Espíritu no se lo permitió. Ya tuvimos esto, el Espíritu de Jesús en el margen. La Douay es como la revisión revisada en este cambio. El señor Milligan dice, Hechos 16:7, la lectura sorprendente de la expresión el Espíritu de Jesús, no simplemente como en la King James del Espíritu, implica que el Santo Espíritu había tomado una posesión tan grande de la persona de Jesús exaltado que uno se podía referir a él como el Espíritu de Jesús. Esto viene del libro de valor de la exposición. Esto es exactamente lo que los expertos dicen y es exactamente el cambio que ellos pedían. Ahora recuerda que Hort negó la expiación, odiaba la doctrina de que Jesucristo había muerto por ti, por el derrame de su sangre. Colosenses 1:14, King James en inglés, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. La versión jesuita, en quien tenemos redención, la remisión de los pecados. ¿Qué falta? Por su sangre. ¿Qué dice la versión estándar en inglés y la Biblia de las Américas en español? ¿En quién tenemos redención? El perdón de los pecados. Raro. Y en la versión internacional, en inglés y en español, ¿en quién tenemos la redención? El perdón de los pecados. Esa es la Biblia jesuita. Así que básicamente, si usted lee la nueva versión internacional, está leyendo la Biblia jesuita. Por su sangre, ya no está. Cambiando la doctrina, King James en inglés y la Reina Valera 95 en español, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Ya tuvimos este texto, pero solo quiero mostrarle nuevamente. Allí está, por nosotros. Fue removida en la revisión estándar en inglés y la Biblia de las Américas en español y removida en la nueva versión internacional en inglés y en español, así que no hay diferencia. Un escritor expresa su indignación sobre el cambio realizado en su pasaje. Él, el reverendo Burks, escribe en el libro la colección de las opiniones del Dr. Warfield. Enojado, sí, y acaso no tengo razón para estar enojado cuando encuentro ese gran verso, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Un texto que suena la nota clave de toda la doctrina de la redención, ha sido innecesariamente cambiado a porque nuestra Pascua también ha sido sacrificada, incluso Cristo. Y tenemos cambios como este por todos lados, y creo que es llamado perfeccionamiento del estilo por sus autores y ciertamente por nadie más. Me gusta su estilo, este hombre tenía valentía. Y sí, yo estoy de acuerdo con él, 100%. ¿Qué hay acerca de la doctrina de la segunda venida de Cristo?
¿No sería interesante si ellos pudieran cambiar eso también? Mateo 24:3, King James en inglés y Reina Valera 1862, la versión. ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Revisión estándar, existe solo en inglés. En el margen, ¿cuál señal? La señal de tu presencia y de la consumación del siglo. Bueno, entonces Jesús ya no tiene que venir en las nubes. Él puede salirse de escondidas, aparecer aquí, aparecer allí. Si ustedes oyen que Él está aquí, si ustedes oyen que está ahí, no vayan. Bueno, usted conoce el texto. Filipenses 3:20-21, King James solo en inglés. Él transformará nuestro cuerpo mortal en un cuerpo glorioso semejante al suyo. Las versiones revisadas y la American Standard Version, la Biblia de las Américas en español, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre estos dos? ¿Por qué se esfuerzan tanto para hacer esos cambios? Bueno, preguntémosles. El cambio en nosotros, de acuerdo a la King James en inglés y a otros versículos, es un cambio que ocurre solo a la segunda venida de Cristo. Es un cambio físico y de la realidad tangible. Pero el cambio llamado por la versión revisada puede ocurrir en cualquier momento antes de su venida. O puede ser continuo, mientras uno cambia, a lo mejor cuando uno se acostumbra más al cristianismo. Podría ser un cambio desde vicios abstractos a virtudes abstractas. De manera que ellos han espiritualizado la venida de Cristo. La Biblia enseña que Jesús viene en gloria y que uno es cambiado instantáneamente. ¿No les gusta eso? Ellos prefieren la reencarnación. Segunda de Tesalonicenses 2:2, King James en inglés y la Reina Valera en español. No os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Está cerca significa que viene pronto. La revisión revisada dice ahora presente. Esto implica que podría ser justo aquí. Ahora, ya llegó el día del Señor, dice la nueva versión internacional en español y en inglés. Nuevamente, vemos los cambios sutiles cambiando la historia de la segunda venida. Titos 2:13, King James en inglés y Reina Valera 95 en español. Mientras aguardamos la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Revisión estándar en inglés y la Biblia de las Américas en español, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús. Nota el cambio ligero, cambiando el adjetivo glorioso a el nombre gloria. Los revisores han removido la segunda venida de Cristo de este texto. Ahora, esto no es Él que viene, es algo que podría ocurrir a cualquier hora. Apocalipsis 1:7, King James en inglés y Reina Valera 95 en español. He aquí que viene en las nubes, todos los linajes de la tierra se lamentarán por causa de Él. La revisión, por causa de Él. La versión revisada en inglés y la Biblia de las Américas en español. He aquí, Él viene con las nubes y todas las tribus de la tierra harán lamentación por Él. Ahora, ¿qué significa eso? Recuerden que Hort dijo que lo cambiaremos un poquito aquí, lo cambiaremos un poquito allá. El obispo Westcott mismo dijo, todas las tribus de la tierra se lamentarán sobre Él con una pena penitencial. Y no como la versión autorizada, la King James dice, que lamentarán por causa de Él, en la expectativa presente de la terrible venganza. Ahora, cuando Jesús venga, de acuerdo a esta versión, todos ellos dirán, lamentamos mucho lo que hicimos. Y Jesús dirá, venid, hijos míos, está bien, todos ustedes están salvos. Mientras que en la versión anterior hubo un juicio al diluvio y habrá un juicio al fin. ¿No es eso lo que la Biblia enseña, sí o no? Aquí ya no está, lo han espiritualizado. Dicen que tenemos otra oportunidad, podemos pagarlo con fuego en el purgatorio o reencarnarnos nuevamente o lo que sea. El doctor Alexander Roberts, un miembro del Comité Inglés del Nuevo Testamento, y él por supuesto está a favor del cambio, y dice, Hechos 3, 19, 20, en la versión autorizada, la King James, ocurre una traducción imposible, que supone que Jesús vendrá a juzgar el mundo. No queremos esto, dice él. Por lo tanto, arrepentíos. Entonces él lo lee otra vez y dice, por razones escatológicas es sumamente importante que la verdadera representación de este pasaje sea presentada. Y se da en la versión revisada. Entonces la cambiaron para que no haya juicio cuando Jesús venga. Muchas gracias. La mayoría de los revisores no creían que habría un regreso personal de Jesús antes de la restitución de todas las cosas, que es enseñado cuando se interpreta la versión autorizada antigua de este pasaje. Así que hay un cambio total de la doctrina aquí. Esto es muy importante si usted cree en el advenimiento de Cristo y en lo que va a ocurrir. Marcos 7:19, King James y la Reina Valera antigua de 1862 dice,
porque no entra en su corazón sino en el vientre. Noten este cambio. Este cambio es tan infame, tan astuto, porque no entra en su corazón, dice la versión, sino en el vientre y sale el hombre a la secreta. Eso significa que cuando usted usa inodoro y purga todas las viandas, todas las comidas ya se van, que es básicamente lo que la King James en inglés y la antigua Reina Valera de 1862 dicen, que no entra en tu corazón sino va al estómago y sale y luego se va. La revisión estándar en inglés dice, la Biblia de las Américas en español dice, ¿por qué no entra en su corazón sino en el estómago y se elimina, declarando así limpios todos los alimentos? Hola. ¿Dónde declara que las comidas limpias son todas limpias en la versión anterior? En ningún lado. Ahora leamos lo que la nueva versión internacional en español y en inglés dice. Eso es aún más evidente, es un cambio. Porque no entra en su corazón sino en su estómago y después va a dar a la letrina. Con esto Jesús declaraba limpios todos los alimentos. ¿Dónde dice eso? No lo dice en ningún lado en la versión antigua. Así que tenemos toda una nueva doctrina aquí. Bien, qué interesante. Así que para aquellos que realmente aman a la nueva versión internacional, usted tendrá un problema probando algunos hechos importantes. Lucas 23, 44, 45, King James en inglés y la Reina Valera 95 en español. Cuando era la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la novena, y el sol se oscureció. Hubo un milagro, demostrando que Jesús era el Hijo de Dios, y ahí hubo un milagro celestial. La revisión estrena aquí, existe solo en inglés, dice, la luz del sol faltó. Y la traducción Moffat en inglés y la Biblia de las Américas en español dice que al eclipsarse el sol. Me pregunto de dónde sacaron eso. Entonces ya no hubo milagro en esas traducciones. Primera de Corintios 7:5, en la King James, existe solo en inglés, menciona el ayuno junto a la oración, sugiriendo que el ayuno también trae beneficio. Las otras traducciones no mencionan el ayuno. Juan 9:4, esta es una pequeña palabra, cambió. Noten esto, es delicado. Me es necesario hacer las obras del que me envió mientras dura el día. La noche viene cuando nadie puede trabajar. La revisión estándar en inglés y la nueva versión internacional en inglés y en español dicen, mientras sea el día, tenemos que llevar a cabo la obra del Dios. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? Hay una diferencia masiva. En un texto, Jesús es el único quien puede hacer la obra, y aquí todos podemos hacerlo. Les mostraré predicadores modernos en las siguientes conferencias que se paran en el púlpito y dicen, ellos podrían haberte salvado de la misma manera como Jesús pudo. Les mostraré predicadores de alta categoría en el mundo quienes dicen exactamente eso. Y bueno, no hay problema, ellos pueden usar este texto en las nuevas versiones para alegar eso. Solo hay un pequeño cambio. Segunda de Timoteo 4:1, King James en inglés y la Reina Valera 95 en español. Te suplico encarecidamente delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación, o en inglés, a su manifestación. Y muy importante nuevamente, otras traducciones, por su manifestación. Ese mismo cambio donde la doctrina de la segunda venida de Cristo es cambiada. 1 Corintios 11:29. Ahora, aquí tenemos toda la pregunta de la transustanciación, toda la historia que sale. King James en inglés y la Reina Valera 95 en español. El que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Revisión estándar, existe solo en inglés y la nueva versión internacional en español. Porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condena. La palabra indignamente ya no está y la palabra del Señor ya fue removida. La nueva versión internacional en inglés y la Biblia de las Américas en español. Porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Bueno, eso ya es catolicismo romano, eso es la hostia. Aquí tenemos la transustanciación. La omisión de las palabras indignamente y del Señor condena a los protestantes, quienes no creen que el pan ha sido transformado en el cuerpo de Cristo. Esta es una Biblia jesuita. La nueva versión internacional es una Biblia jesuita, sin duda. Solía leerla y todavía la tengo en mi estante, pero me gusta usarla para mostrar a las personas los cambios. Así que no las boten, guárdenlas, hagan de ellas una colección. Ahora, ¿qué hay acerca de la restauración del confesionario? El catolicismo romano enseña sobre el confesionario. La King James en inglés y la Reina Valera 95 en español dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros. La revisión estándar en inglés dice, y la Biblia de las Américas en español dice, por tanto, confesaos vuestros pecados unos a otros. La nueva versión internacional en español y en inglés, por eso confiésense unos a otros sus pecados. La Dublin Review, la revista de Dublín, ese es un periodo católico, dice julio 1881, los apóstoles tienen ahora el poder para perdonar pecados y no simplemente para remitirlos. Confesad, por tanto, vuestros pecados es la nueva manera de leer Santiago 5:16. Entonces, ¿fue un cambio a propósito? ¿Sí o no? Fue a propósito y fue bien a propósito, así que puedan ingresar al confesionario según la nueva versión internacional. Hebreos 10:21, King James en inglés y la Reina Valera 95 en español. También tenemos
un sumo sacerdote sobre la casa de Dios. Un sumo sacerdote. Revisión estándar en inglés y la Biblia de las Américas en español, un gran sacerdote. Nueva versión internacional, en español en inglés, un gran sacerdote. Ok, eso supone que puede haber otros sacerdotes, pero si hay un gran sacerdote, eso supone que puede haber sacerdotes que no son tan grandes, también oficiando, pero un sumo sacerdote es un sacerdote. Así que ahora, con esas otras traducciones, usted puede tener un sacerdocio. Es muy importante. Bueno, eso es increíble. Yo quiero que tomen notas de este texto. Todos los que están aquí, este texto es muy importante para ustedes y es increíblemente importante para mí. Todo el gobierno de la iglesia es cambiado en Hechos 15:23. La King James en inglés y la Reina Valera en la 95 en español. Y a escribir por conducto de ellos los apóstoles, los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles, escribe en la carta. Bien, ¿quién envía los saludos y esta información? Los apóstoles, los ancianos y los hermanos enviaron la primera carta apostólica a las iglesias. La revisión estándar en inglés y la Biblia de las Américas en español. Y enviaron esta carta con ellos los apóstoles y los hermanos, que son ancianos, a los hermanos en Antioquia, etcétera. La nueva versión internacional en español y en inglés. Con ellos mandaron la siguiente carta. Los apóstoles y los ancianos, a nuestros hermanos gentiles. ¿Qué hace eso? Esto es muy importante. Todo lo que cambiaron es básicamente una coma. Esto es lo que hicieron. Es un cambio muy sutil, pero es un cambio muy, muy, muy poderoso. Y les diré por qué. Porque aquí tenemos tres grupos oficiando en la iglesia. Tenemos los apóstoles, los ancianos y los hermanos. Y Pedro dice, ustedes son todos sacerdotes. ¿Dice Pedro eso, sí o no? Todos ustedes son sacerdotes. Es lo que Pedro dice. Aquí tienen dos grupos, los apóstoles y los ancianos, y después los hermanos. Ahora, ¿qué pensaban acerca de esto? Aquí vamos, leemos. Este pasaje se utiliza como una fundación en la cual basar el argumento para un clero apartado por Dios de los laicos para su función. Hace una gran diferencia enviar esta carta autorizada del primer consejo de la Iglesia cristiana si es enviada por parte de los apóstoles y ancianos solamente o por parte de los apóstoles, ancianos y de los hermanos. Nuevamente, para hacer este cambio, los revisores omitieron dos palabras griegas. Así que cambiaron dejando fuera dos palabras griegas y ahora tienen los apóstoles y los ancianos y luego tienen los hermanos. ¿Han escuchado a las personas decir, usted no debería estar predicando esto, no es un teólogo? ¿Han escuchado eso? ¿Qué derecho tiene usted de presentarse y predicar la palabra de Dios porque usted no es un teólogo? Les diré, he escuchado eso muchas veces en mi vida. No soy un teólogo, no soy un hermano. Y también todos ustedes son hermanos. Y tienen el derecho de predicar la palabra de Dios porque ustedes son sacerdotes del Altísimo. De cambiar eso y decir que ustedes no tienen derecho de predicar y que usted no es un teólogo, es enseñanza jesuita. Viene del abismo, del infierno. No es bíblico. Y todos son sacerdotes de Dios. Así que ignórelos cuando ellos les digan que ustedes no son un teólogo. Usted tiene el derecho de leer la palabra de Dios, así como ellos tienen el derecho de leer la palabra de Dios. Cambios muy importantes y me irritan. Este nombre, entonces, de sacerdote y sacerdocio, correctamente supuestos, como San Agustín dijo, aquí regresamos a los padres de iglesia, que sea una orden distinta de los laicos y de la gente vulgar, ordenada para ofrecer a Cristo en una manera sin sangre, en sacrificio a su Padre Celestial por nosotros, para predicar y ministrar los sacramentos y para ser pastores de las personas. Esto ellos lo suprimen enteramente en sus traducciones. ¿Ven el punto? Agustín dice, nosotros somos un santo sacerdocio y ustedes son apenas desperdicio profano. Nosotros les diremos en qué creer. No, así no es. La Biblia no dice tal cosa. Y esa primera carta es muy importante. Hebreos 9:27. King James en inglés y Reina Valera 95 en español. Y de la manera que es establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Eso está bien claro. Revisión estándar en inglés y la nueva versión internacional en español. Y así como está establecido que los seres humanos mueran una sola vez y después venga el juicio. Y la versión castellana en español, que muramos una vez y comparezcamos después ante el juicio de Dios. Ahora preguntemos a estas personas qué significó el cambio. Canon Farrar clama que el cambio fue intencional.
Canon Farrar debió saber porque él era miembro del Club de los Apóstoles, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan de ese club a donde pertenecía Hort? Esa sociedad secreta. Farrar dijo sobre ese cambio: hay una certeza positiva que no significa el juicio en el sentido en el cual esa palabra es comprendida a nivel popular. Abandonando el artículo que los traductores de la King James en inglés incorrectamente insertaron, los revisores ayudaron, como lo han hecho en muchos lugares, silenciosamente a remover errores bien arraigados. Bueno, usted es un apóstol ahí, pero un apóstol de otra clase, creo yo. En la muerte de cada uno de nosotros sigue un juicio. Como dijo el Sagrado Escritor, el juicio final, podría no ocurrir por siglos. En la omisión de ese inautorizado pequeño artículo de la versión autorizada de la King James por los revisores, se esconde la doctrina que indica que existe un estadio humano intermedio. Entonces, dejando fuera este pequeño artículo, usted consigue de que el purgatorio exista en la Biblia. Usted puede probar el purgatorio, pero usted ya no puede probar de que se debe morir una vez y que luego viene el juicio. Lucas 1:72. La King James existe solo en inglés para hacer la misericordia prometida a nuestros padres. La revisada de la Nueva Versión Internacional en español en inglés para mostrar misericordia a nuestros padres. Ahora eso es interesante, eso es fascinante. Ahora uno puede mostrar misericordia a nuestros padres, así que uno puede orar por los muertos, orar a los muertos, aparentemente sí. Porque el texto era uno que, si es traducido literalmente, nadie podría leer sin ser convencido, o por lo menos sospechar, que los padres que ya muertos necesitaban misericordia y que el Señor, Dios de Israel, estaba preparando para dársela. Pero ¿dónde estaban esos padres? No en el cielo, donde la misericordia se llena de alegría, y seguramente no en el infierno de los maldecinos, donde la misericordia no los alcanza. Por lo tanto, deben haber estado en un lugar entre ambos, o ni en uno o ni el otro. ¿Qué? ¿En el limbo o en el purgatorio? Porque claro, en uno o en el otro, seguro. Así que ahora tenemos en el purgatorio en la Biblia. ¿Sabían que estaba allí? Si usted tiene una traducción moderna, usted puede probar el purgatorio. Increíble. El obispo además alega que los revisores, al hacer este cambio, reivindicaron el Nuevo Testamento jesuita de 1582 y condenaron la King James en inglés de distorsionar el texto. Correcto, la Biblia jesuita, pues. Primera de Pedro 4:6, King James en inglés. Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a aquellos que están muertos. Revisión estándar en inglés, y la Biblia de las Américas y la nueva versión internacional en español. Porque con este fin fue predicado el Evangelio aún a los muertos. La nueva versión internacional, el texto existe solo en inglés, se pone peor. Por esta razón el Evangelio fue predicado aún a aquellos que ahora están ya muertos. Ahora, ¿qué significa esto? Bueno, aquí el Evangelio fue predicado, el Evangelio a aquellos que estaban muertos. Seguro, en el pasado el Evangelio fue predicado a esos que ahora están muertos ahora. Aquí, en las otras traducciones, todavía se está predicando el Evangelio a los muertos. Hechos 24:15, King James en inglés y la Reina Valera 95 en español, que ha de haber la resurrección de los muertos. Pero la revisión estándar en inglés y la Biblia de las Américas en español dice de que ciertamente habrá una resurrección tanto de los justos como de los impíos. Así que cuando usted está muerto y luego resucitará. Eso según la King James en inglés y la Reina Valera 95 en español. Pero no de acuerdo a las otras traducciones, ahora usted puede ser un espíritu. Veamos si podemos encontrar la teología de los espíritus. Job 19:26 en inglés, la NSV y la nueva versión internacional en español dice: y cuando mi piel haya sido destruida, todavía veré a Dios con mis propios ojos. ¿Cómo ve usted Dios ahora? Como un espíritu, como un fantasma. ¿Y qué dice la King James en inglés y la Reina Valera 95 en español? Y que después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Esa es una gran diferencia. Eso tiene que ver con la resurrección, la otra no. Job 16:5, King James en inglés: las sombras tiemblan en lo profundo, los mares y los cuantos en ellos mora. La revisada existe solo en inglés, dice: aquellos en el margen, las sombras que están muertos, tiemblan debajo de las aguas, y los habitantes del mismo. Bueno, eso es fascinante. En ese texto, la versión revisada en inglés dice que cosas muertas son formadas debajo de las aguas y los habitantes del mismo. Entonces, cosas muertas están allí, abajo. La versión revisada, ahora, los muertos tiemblan debajo de las aguas. Entonces, hay algo como el infierno, el purgatorio o algo. La nueva versión internacional en inglés y en español es aún más atrevida. Un estremecimiento invade a los muertos, a los que habitan debajo de las aguas. Ahora tenemos a alguien quemando ahí abajo en el purgatorio. Entonces la nueva versión internacional nuevamente enseña una doctrina completamente no bíblica.
Segunda de Pedro 2.9, King James en inglés y la Reina Valera 95 en español. El Señor sabe librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día de juicio. Miren lo que la Nueva Versión Internacional en inglés y la Biblia de las Américas en español dice: y reservar a los injustos bajo castigo para el día del juicio. ¿Qué tenemos aquí? Usted sabe, estas Biblias son desorientadoras, por lo que me refiero, son desorientadoras. Están enseñando una doctrina totalmente diferente aquí. Las diferentes moradas de los muertos conscientes, como los católicos romanos enseñan, son apoyadas por la versión revisada. Apocalipsis 13:8, King James en inglés y la Reina Valera antigua, 1909 en español. Y todos los que moran en la tierra le adoraron, es decir, a la bestia, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, el cual fue muerto desde el principio del mundo. Aquí el Cordero fue muerto desde el principio del mundo. La revisión estándar en inglés y la Biblia de las Américas en español: y la adorarán todos los que moran en la tierra, cuyos nombres no han sido escritos desde la fundación del mundo. Aquí son las personas que no han sido escritas en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. La King James en inglés, en 1 Corintios 15:3-4, dice: Él resucitó en el tercer día. Las versiones revisadas existen solo en inglés, dicen: Él fue resucitado en el tercer día. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? La diferencia es que en un texto, Él tiene poder dentro de sí mismo para resucitarse de la muerte, y en el otro, Él se hace resucitar porque Él es inferior a Dios. Esa es la diferencia. 1 de Corintios 11:24, muy interesante la misa. King James en inglés: habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. La revisión estándar en inglés y la Biblia de las Américas en español dice: y después de dar gracias, lo partió y dijo: este es mi cuerpo que es para vosotros, haced esto en memoria de mí. Ahora tenemos una hostia, tenemos un cuerpo literal. Entonces esto es una doctrina católica, esto no lo es. Cristo está con nosotros siempre, no es una persona, pero por medio de su Espíritu está con nosotros. La doctrina de los revisores sobre la encarnación, la misa, por tanto, hace innecesario y destruye la verdad de que Él vendrá por segunda vez sin pecado a la salvación. Hebreos 9:28. El cardenal Wiseman exalta que el movimiento de la revisión reivindicó a la Biblia católica. Miren lo que dice: cuando consideramos el desdén echado por los reformadores sobre la Vulgata y el recurrir de ellos por consecuencia al griego como el único estándar exacto, no podemos sino que regocijarnos en el triunfo silencioso que la verdad a lo largo ha ganado sobre el error clamoroso, porque de hecho los escritores principales que han reivindicado la Vulgata y obtenido para ella su preeminencia crítica son protestantes. Me pregunto si eran protestantes. Creo que eran jesuitas disfrazados como protestantes, porque eso es lo que vimos en conferencias previas. Y tenemos declaraciones similares aquí. El reverendo Tomás: la breve reexaminación que pude hacer de la versión revisada del Nuevo Testamento me ha convencido de que el comité ha trabajado con gran sinceridad y diligencia y que han producido una traducción mucho más correcta que la que es generalmente recibida entre los protestantes. Entonces, él dice que está en línea con la versión católica y confirma que nuestra Biblia está en lo correcto. Ahí vamos. Entonces, todos esos cambios han sido hechos. Una revista católica alega que la versión revisada es el golpe de muerte al protestantismo. El protestantismo se va a ir. Antes de la destrucción de su templo, el Shekinah, la gloria de Dios, se marchó del Santo de los Santos. Así que quizás lo mismo ocurra con la Biblia inglesa, el templo del protestantismo. Ellos dicen que va a ser destruido, que se va a ir. Los revisores tuvieron una gran oportunidad. Quizás hicieron unos cuantos cambios, dice el Protestant Journal, el diario protestante, pero la destruyeron, destrozaron la Biblia. Tengo una pregunta para ustedes. ¿Jesús es un mentiroso? La versión King James en inglés y la Reina Valera 95 en español, Juan 7:8. Subid vosotros a la fiesta, y yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. La revisión estándar en inglés y la Biblia de las Américas en español: subid vosotros a la fiesta, y yo no subo a esa fiesta, porque aún mi tiempo no se ha cumplido. Aquí Jesús dice: yo no voy, pero fue. Y aquí Jesús dice: yo todavía no voy, y luego fue. Entonces aquí en la King James en inglés, Él no se está diciendo la verdad, y ahí Él está mintiendo. Usted coge si usted quiere a un Jesús que sea un mentiroso o si no quiere que sea un mentiroso. El daño más grande de todo es cuando usted quita la deidad de Cristo. Y para eso esperaremos hasta la próxima conferencia. Gracias.